presidente Rafael Correa con la cadena Telemundo 47 desde Nueva York. Señor presidente, muchas gracias por conceder esta entrevista a Telemundo 47, Noticiero 47. Es un placer para mí pues estar con usted esta mañana. Está promocionando un tour, ¿podemos decir así? Bueno, primero muchas gracias a usted por la entrevista. Gracias a Telemundo y a través de Telemundo un abrazo a todos los hermanos latinoamericanos en América del Norte, en toda la patria grande. En realidad hemos hecho un documental muy interesante sobre Ecuador. Este es un proyecto del productor Peter Greenberg, se llama Royal Tour. Normalmente es el séptimo, lo hace con jefes de Estado. O sea, lo interesante del documental, además de presentar la belleza de un país, es que el guía turístico es el jefe de Estado. Lo ha hecho con el rey de Jordania, con el primer ministro israelí, con el presidente de México. Y bueno, nos invitó a participar en esta ocasión y lo hicimos con muchísimo gusto. Fue una semana muy intensa de filmación, pero creo que el producto es muy bueno y se puede mostrar al mundo lo que es Ecuador, un país bellísimo. ¿Qué le emociona a usted de este documental? Es decir, ecuatoriano que ama a su país, ecuatoriano que lo tiene que dar a conocer al mundo. ¿Qué lo emociona? Yo vivo enamorado de mi país y obviamente mi opinión no es muy objetiva, es bastante sesgada, pero creo que uno de los países más hermosos del mundo y la vida me ha dado la oportunidad de conocer muchos países. ¿Y por qué? Entre otras cosas. Porque Ecuador es uno de los países más pequeños de América del Sur. Solo es más pequeño Uruguay, el segundo más pequeño. Pero tiene lo que llamamos los cuatro mundos. Tiene todos los climas del mundo, tiene todos los paisajes del mundo, porque tenemos costa, Océano Pacífico, con bellísimas playas como las playas del Caribe. Tenemos Andes, bellísimos como Chile, pero por ejemplo se acaba de demostrar o ratificar con una misión francesa que vino al país con última tecnología que el Chimborazo es el punto más alejado del centro de la Tierra. Es decir, si usted ve la Tierra desde Marte, el punto más saliente no es el Everest, es el Chimborazo. Desde el nivel del mar el punto más saliente es el Everest, pero porque como el Chimborazo se encuentra mucho más cerca de la línea ecuatorial, desde el centro de la Tierra el punto más elevado se llama Chimborazo en Ecuador. También tenemos, por ejemplo, el Cayambe, otro nevado, en plena línea ecuatorial. Eso no lo encuentra en ninguna otra parte del mundo. Tenemos la selva amazónica, como la tiene Brasil, por ejemplo, pero solo en Ecuador usted lo puede encontrar todo tan cerca. Usted puede desayunar en las costas del Pacífico, mariscos frescos, usted puede almorzar en los Andes y puede cenar en Amazonía. Y al día siguiente, a 1 hora y media de vuelo, usted puede llegar a las Islas Galápagos, que no lo tiene nadie más. Esos son los 4 mundos que ofrece el Ecuador a todo el planeta. Muy bien. Obviamente esto es una manera de dar a conocer el país, pero también es atraer a aquellas personas que quieran mudarse allá. ¿Qué hay de eso, por ejemplo? Esa es una gran pregunta, le agradezco muchísimo, porque Ecuador y ciertas ciudades de Ecuador, Cuenca por ejemplo, han ganado varios años consecutivos el premio como el mejor lugar del mundo para los retirados. En estos momentos tenemos miles de personas jubiladas, especialmente americanos, pero también de otras partes del mundo, viviendo en Ecuador. ¿Y por qué? Como ellos mismos lo mencionan, por el gran tienes para esas personas gran nivel de vida, que es uno de los países más seguros de la región, bajo costo, muy buenos servicios de salud, etcétera, ¿no? Y están muy contentos viviendo en nuestro país. ¿Hay incentivos para aquellos que deseen mudarse al Ecuador? Es decir, aquellos que vivan de una pensión. Bueno, el mejor incentivo es el nivel de vida con respecto a lo que ellos reciben como pensión. Es decir, con lo que ellos reciben como jubilados de Estados Unidos pueden tener un muy alto nivel de vida en Ecuador, en lugares como Cuenca, Cotacachi, La Costa, con lo que ellos pueden adquirir con su ingreso por jubilados, pero también por los servicios públicos gratuitos que existen. Tenemos la mejor red vial de carreteras de toda América Latina. Tenemos un muy buen servicio de salud a nivel público que cada vez se supera. Y en general, Ecuador ha mejorado muchísimo en servicios públicos. ¿Cómo está el dólar? Es decir, ¿se utiliza el dólar allá? Sí, esa es otra ventaja para los retirados americanos. Tal vez, como se ha apreciado en los últimos meses en forma bastante considerable el dólar, puede ser una desventaja.
para los retirados europeos de otras partes del mundo. Pero, por ejemplo, para los americanos, como utilizamos la misma moneda, pues prácticamente la apreciación del dólar es indiferente y ese dólar en Ecuador puede comprar muchísimo más que en Estados Unidos, ¿no? Usted está presentando este documental en otras ciudades, obviamente, pero para el ecuatoriano, ¿hay un mensaje? Porque también los compatriotas son importantes. Pero por supuesto, lo que más ha crecido en este mundo. Lo que más ha crecido es el turismo interno. Yo le decía que Ecuador es los países más pequeños de Sudamérica, el segundo más pequeño después de Uruguay. Pero pese a aquello, los ecuatorianos no conocíamos nuestro país por la mala red vial, por la falta de conectividad. Por ejemplo, yo nací en Guayaquil, eso es muy cerca de la costa pacífica del Ecuador, costa del Océano Pacífico. Prácticamente los ecuatorianos no conocíamos la selva amazónica porque eran 16, 18 horas de viaje, muy riesgoso, además muy incómodo por malos caminos, etc. Ahora usted puede llegar de Guayaquil a la selva amazónica en 6, 7 horas por caminos, carreteros de primer orden, de primera calidad. Entonces, lo que más ha crecido, mucho más que el turismo del exterior, es el turismo interno. Y eso para nosotros, primero, nos enorgullece. Y segundo, es una prioridad, porque los ecuatorianos debemos descubrir nuestro país, que le insisto, para mí es de los países más bellos del planeta. ¿A usted le gustaría que muchas personas que vengan de su país o que tengan pensado salir de Ecuador, entren a Estados Unidos sin documentos, se pudieran quedar en su país? Mire, ese flujo migratorio se ha reducido grandemente. Yo quiero decirle que Ecuador no era un país de gran migración. El problema es que en el año 1999 tuvimos una terrible crisis económica fruto de la quiebra de 16 bancos. Fue básicamente una crisis bancaria que se contagió a toda la economía y por eso se le congelaron los depósitos a la gente, el desempleo subió al 16%, arruinaron la vida de mucha gente. Y esa gente en su desesperación tuvo que emigrar. Mucha migró a España por cuestiones de idiomas, porque no se necesitaba visa en ese entonces, y otra a los Estados Unidos, porque siempre ha sido nuestro principal socio comercial. Millones de personas salieron en pocos años. Eso fue una verdadera tragedia nacional. Gracias a Dios, con nuestro gobierno ese flujo migratorio se revirtió. Es decir, son más los que regresan que los que salen. Y los pocos que salen muchas veces es por cuestiones de unidad familiar, porque ya sus padres están viviendo en Estados Unidos, sus padres están viviendo en España y los hijos quieren unirse a sus progenitores. Pero le puedo decir que el flujo migratorio se ha revertido. Es más la gente que regresa que la gente que sale del país. Hay muchas personas que el último recuerdo que tienen es el que dejaron hace 15 años, 20 años atrás. Se mantienen más o menos en las noticias, se mantienen más o menos pensando, voy a regresar, pero tengo miedo. Es decir, si existe el crimen, que no hay un buen sistema de salud, para ellos, ¿qué hay? Es decir, cuando son cosas esenciales, como es la seguridad, el sistema de salud, ¿qué hay? Yo puedo decirle que Ecuador es mucho más seguro que varias ciudades de Estados Unidos. En estos momentos somos los países más seguros de toda América Latina. Hemos mejorado muchísimo en seguridad. Por ejemplo, nuestro sistema integrado de seguridad, el ECU 911, es el mejor de América Latina y uno de los mejores del planeta. No quiere decir con esto que no puede suceder algo como puede suceder en Estados Unidos o en cualquier otro lugar. Los servicios de salud también han mejorado muchísimo, ¿no? En estos momentos tenemos de las mejores redes de salud pública de toda la región. Ahora, son momentos duros, porque Ecuador es un país exportador de petróleo, el precio del petróleo se ha desplomado, no tenemos moneda nacional y el dólar, la moneda que utilizamos, se ha apreciado, exactamente lo contrario de lo que recomienda la técnica económica para esta clase de situaciones. Pero yo les digo, hay que perder el miedo, que nos roben todo menos la esperanza. Juntos podemos superar cualquier desafío. Ecuador ya cambió. Ellos, si salieron hace 15 años y no han vuelto a su país en los últimos años, si regresan encontrarán un país totalmente diferente. En lo material, infraestructura, servicios públicos, etcétera, pero también en lo intangible, en lo espiritual, la autoestima de los ecuatorianos. Hemos recuperado ese orgullo de ser ecuatorianos, esa autoestima, esa confianza en nosotros mismos. Y eso es lo más importante. Entonces, yo no les puedo garantizar a todos la felicidad, pero sí oportunidades y que con fe en nosotros mismos podemos superar cualquier obstáculo.
Bien. Presidente, ¿hace cuánto usted no venía a Estados Unidos? Vine para la Asamblea de las Naciones Unidas en septiembre pasado. Muy bien. ¿Cómo ve las primarias? ¿Cómo ve las elecciones en Estados Unidos? ¿Cómo ve el complejo escenario que se está dando en Estados Unidos? Por ejemplo, Donald Trump. Igual que ellos ven las elecciones en Ecuador. A lo que quiero hacer referencia es que yo creo que Latinoamérica ya es otra. Entonces no nos debe preocupar mucho las elecciones en Estados Unidos. Tenemos capacidades para caminar con nuestros propios pies, como decía José Gervasio Artigas, ese prócer uruguayo. Por supuesto, Estados Unidos es el país más poderoso del mundo y siempre tiene influencia a nivel planetario y particularmente a nivel latinoamericano. Pero no nos debe preocupar mucho las elecciones en Estados Unidos. Pero usted como líder de un país, por ejemplo Donald Trump, que salga presidente de Estados Unidos. Sería una pena, pero sería la elección del pueblo norteamericano. Dígame, ¿no? ¿Perdona? Dígame. Sería una pena por lo que representa Donald Trump, ¿no? Pero sería la elección del pueblo norteamericano. Pero insisto, lo principal aquí es que Latinoamérica ha cambiado, tiene capacidad de marchar con sus propios pies, así que el interés por las elecciones en Estados Unidos debería ser el mismo interés que Estados Unidos tiene con las elecciones en América Latina, ¿no? ¿Qué hay de Hillary Clinton? Bueno, una mujer a la que yo aprecio y admiro muchísimo, le deseo la mejor de las suertes. Yo estudié en Estados Unidos, hice mi doctorado en economía en la Universidad de Illinois. Estuve 4 años en la época de los Clinton, ¿no? Admiro mucho a Bill y le estoy muy agradecido porque yo sé que él no es el que firma las becas, las ayudas financieras, pero en su gobierno pude estudiar aquí en este gran país y lo considero un gran presidente y siempre admiré a su esposa, ¿no? Por su sensibilidad, por su inteligencia, incluso por su belleza, ¿no? Era una mujer con una belleza muy especial. Muy bien. Presidente, usted como mandatario del Ecuador, ¿qué puede decir que ha sido su mayor logro hasta ahora? Lo que le mencioné hace un momento, cambiar ese espíritu del pueblo ecuatoriano. Cuando yo llegué en el 2007, precisamente como consecuencia de esa crisis de 1999, como consecuencia de la tragedia de la migración, usted sabe lo que es que en un país en ese entonces, tal vez 12 millones de habitantes, se calcula que en pocos años, 3, 4 años, salieron 2 millones de personas. Se destruyeron familias, se fracturó la sociedad, empezaron fenómenos como el suicidio infantil, se nos suicidaban niños de 12 años, porque sus padres, papá y mamá estaban en España, ellos se estaban criando con el tío, con el vecino, con el abuelo. Fue realmente una tragedia nacional y no se había recuperado el país de esa tragedia. Todavía no se habían cobrado las cuentas a los banqueros prófugos, corrompidos, no se habían pagado a los acreedores de la banca, el país todavía estaba destrozado a nivel de servicios públicos, no había educación, salud, había un desánimo generalizado, el país estaba desmoralizado e inmovilizado. Hoy es totalmente diferente, ¿no? Usted encuentra mucho orgullo nacional, un país lleno de energía, un país, un pueblo con confianza en sí mismo, y eso que no se puede medir, que no se puede ver, que no es algo tangible, tal vez lo más importante para alcanzar el desarrollo. ¿Qué le falta por hacer? Muchísimo. Es decir, usted no va a ser candidato, va a estar hasta el 2017. ¿Qué le falta por hacer? Vea, como dijo una sencilla mujer en Amalusa, Amalusa es un apartado rincón al sur de la patria, en la provincia de Loja. Hace pocos días, cuando inauguramos un carretero en un pueblo que nadie se había acordado, porque no da muchos votos, esa gente vivía en el abandono. Nosotros fuimos allá, les entregamos un carretero de primer orden y el propio presidente lo entregó. Y esta sencilla mujer beneficiaria esa hora dijo en su discurso: presidente, sabemos que falta mucho por hacer, pero también sabemos que nunca se ha hecho tanto como ahora. Falta mucho por hacer, pero hemos hecho ya muchísimo y hay que seguir adelante. Pero falta poco, otro año más. Bueno, ¿Cuáles son sus planes? Es decir, ¿cuáles son los proyectos? Si usted me puede mencionar, ¿cuál sería un proyecto que quiero terminar? Lo importante es la continuidad del proyecto político. Eso es lo que muchas veces no se entiende desde Norteamérica, desde Europa. En América Latina todavía están en disputa sistemas económicos y políticos. No hay disputas dentro del sistema. Aquí las disputas entre el Partido Demócrata y Republicano son dentro de un sistema que goza de amplio consenso social, que ha sido muy exitoso. Y para cualquier efecto práctico tenemos monopartidismo, tal vez con matices, ¿no? Que Trump es medio exagerado, disparado, pero yo tengo más diferencias dentro de Alianza
país. Entonces lo importante es que se consolide ese proyecto político, se consolide una visión de país, se consolide una dirección hacia el desarrollo y no haya la inestabilidad que ha existido en Ecuador y en toda América Latina. Dentro de esa continuidad, ¿no?, hay que seguir construyendo, hay que seguir cambiando dentro de la continuidad. Por ejemplo, debemos seguir mejorando el sistema educativo, el sistema universitario. La clave del poder de Estados Unidos no es el poder militar, es la ciencia, la tecnología, la innovación. Tenemos que trabajar muchísimo en todo aquello. Entonces falta mucho camino por andar, pero le insisto, se ha hecho y mucho. Usted no puede ser reelegido, sin embargo, ¿puede pasar un término y puede postularse de nuevo? Sí, una reforma que hicimos a la Constitución, una enmienda a la Constitución. ¿Qué es de eso? ¿Está pensando en descansar un poco y regresar a la política? O sea, estoy pensando en más adelante. Estoy pensando en descansar bastante. Y mis planes por lo pronto no son regresar a la política, pero nunca se sabe, ¿no? Lastimosamente la política ecuatoriana, y le podría decir latinoamericana en general, es bastante cavernícola, ¿no? No es que hay oposición, hay normalmente intentos de desestabilización, y si se pierde el poder el otro trata de perseguir al anterior, destrozarlo ya en humano como persona, qué corrupción y tanta cosa, ¿no? Entonces, si se presenta algo de eso, pues tendremos que volver, pero mis planes por lo pronto no son volver, ¿no? Es pasar un tiempo con la familia, incluso mi esposa es de Bélgica, quisiera pasar un tiempo en Bélgica, viviendo en Bélgica, creo que lo merecen mi esposa y mi familia. ¿Se sentiría a gusto viviendo en Bélgica? Dado Sí, a mí me gusta mucho. Los actos terroristas, dado que sí, el gobierno no hizo por su parte, ha sido criticado. Ni me haga acuerdo de eso, porque mis dos hijas... Por haber permitido esto. Mis dos hijas estudian en Francia. Gracias, por si acaso, a becas que obtuvieron del gobierno francés por sus propias calificaciones, sus propios méritos. Entonces esto nos tiene muy preocupados, ¿no? Sí, esa es una preocupación muy grande, pero bueno, pese a eso, pues el plan era ir a vivir un tiempo a Bélgica. Muy bien. Hay una encuesta nacional de Ceratos de marzo de este año que dice que... Bien, no sé los resultados, pero yo se los doy. Que nadie le crea ese dato. Bueno, pero se los doy, porque Okay. Yo se los mencioné y usted me dice qué tiene que decir. El 56% de los ecuatorianos opinaron que el país va por un buen camino, eso fue el año pasado. Sin embargo, ahora el 29% bajó al 29%. ¿Qué dice? Mira, que normalmente ese dato es bien conocido en Ecuador, ¿no? Las malas noticias usted tiene que rebajarle un 20% más o menos de porcentaje, y las buenas noticias tendría que aumentarle un 20%, porque siempre manipula todo para estar contra nuestro gobierno, sobre todo, ¿no? Porque no la contrata nuestro gobierno, esta empresa trabaja para la oposición de derecha. Pero lo que sí es cierto es que las condiciones se han vuelto mucho más duras, el ánimo, eso es una estrategia de la oposición, tratar de cambiar el ánimo de la gente. En política, cuando usted tiene un ánimo equivocado, pesimista, incertidumbre, es como el cuerpo humano cuando usted tiene bajas defensas, cree cualquier cosa, le cae cualquier virus, ¿ya? Eso tratan de hacer. Yo creo que no lo han logrado, pero obviamente las condiciones son bastante difíciles, tienen la capacidad, los opositores, ciertos medios de comunicación, de manipular todo. Entonces, de repente, el capitán de un barco ha navegado muy bien, ha mejorado el barco, y se encuentra con una tormenta, y la culpa de la tormenta es del capitán del barco. Usted sabe que estamos pasando una tormenta a nivel regional, la caída de los precios de los commodities, en el caso ecuatoriano por partida doble, porque al mismo tiempo se nos ha apreciado el dólar. Para los economistas profesionales, ¿no? Usted puede hablar con cualquiera de ellos, eso es una situación en extremo difícil, y pese a eso lo hemos hecho muy bien, continuamos adelante, pero obviamente no se puede esperar a atravesar la tormenta perfecta, como yo le he llamado, sin ni siquiera mojarse, pero la estamos atravesando y bastante bien. En cuanto a Cuba, Cuba ya tiene lazos con Estados Unidos económicamente, se han abierto vuelos diarios. ¿Qué es eso? ¿Cuál es su opinión? Una gran noticia para América Latina, para Estados Unidos, para el mundo, ¿no? Ojalá todos los pueblos puedan respetarse mutuamente, todos los países puedan establecer relaciones soberanas, en paz. Entonces esto nos debería alegrar a todos, aunque es solo un principio, ¿no? Falta mucho por hacer, aparece como concesión de Estados Unidos, como dádiva, y es estricta justicia. E incluso Cuba debería ser compensada. Usted sabe cuánto bienestar, cuánta vida, cuántos recursos le ha costado ese bloqueo de más de medio siglo, que atenta contra todo derecho internacional y derecho interamericano, etc.
Entonces este es un primer paso, pero tiene que levantarse el bloqueo y tiene que salir Guantánamo también de Cuba, uno de los vestigios de neocolonialismo o de colonialismo en nuestra América que es absolutamente inaceptable. Pero el bloqueo también se debe a que Cuba, pues, sacó a los americanos, es decir, empresas americanas. Tampoco podemos dejar de olvidar eso. ¿Y quién nombró a Estados Unidos árbitro mundial? Eso tiene que sancionarlo la ONU, algún organismo multilateral reconocido por todos los países, pero no unilateralmente un país. O sea, es indiscutible que atenta contra el derecho interamericano, el derecho internacional, a tal punto que en cada Asamblea General de la ONU es condenado el bloqueo. Venezuela. Su relación con Venezuela, con el presidente Maduro. Es un querido amigo y muy cercana la relación con Venezuela. País al que queremos muchísimo también. ¿Aprueba lo que está pasando en Venezuela? Es decir, hay presos políticos, hay ¿Cuáles son los presos políticos, me podría decir? Los diferentes presos políticos. O sea, cuando, mire, un Estado de Derecho se persiguen delitos, no personas. Seamos objetivos, hubo un delito hace un par de años, más de 40 muertos, inducidos por ciertos líderes políticos. ¿Es que debe quedar en impunidad ese crimen, esas muertes? Eso es lo que se sanciona un Estado de Derecho. Si Leopoldo López es culpable o no, podemos discutirlo. Pero es claro que hubo muertes y alguien tiene que ser responsable de esas muertes. Pero cuidado, o sea, si un político es responsable de esas muertes, no es preso político. Están investigándose esas muertes y sancionando a los responsables de esas muertes. Entonces, más que presos políticos, puede haber criminales presos, ¿no? ¿Y qué hay cuando se ven esas largas colas, esas largas colas, esas largas filas? Un país con tanto dinero, que hoy se ve tristemente en las noticias, que las personas no tienen harina pan, que no tienen cómo comer. Bueno, usted que habla de tanto dinero, etcétera, ahora de Venezuela, ¿qué era Venezuela antes de Chávez? Porque yo no sé si usted conozca que durante 60, 70 años, Venezuela fue el principal exportador de petróleo del mundo, fue la Arabia Saudita del mundo. ¿Dónde quedó esa plata? Es como que si ahora tuviera bastante dinero Venezuela, siempre tuvo, durante décadas, no siempre, durante décadas en el siglo pasado. ¿Dónde está ese dinero? Probablemente en condominios de la oligarquía venezolana en Miami, afuera del país. Revise los reportes de la CEPAL, Venezuela es de los países que más ha reducido la pobreza. Se le desploma el precio del petróleo, hay graves problemas, pero además hay un boicot económico que crea escasez, pero también hay manipulación mediática. Yo le puedo mostrar la última denuncia, una foto de escaparates vacíos que no era de Venezuela, era aquí en Nueva York. Entonces hay mucha manipulación. ¿Cómo podemos poner una definición a lo que está pasando hoy día? Es decir, grave crisis económica. Hay necesidad, no se encuentran medicinas, no hay educación, la gente quiere salir de Venezuela. No sé si la gente quiere salir de Venezuela, pero grave crisis económica, pero en lugar de arrimar el hombro a la oligarquía venezolana es agravar esa crisis porque la prioridad es estabilizar a la revolución bolivariana. Y con complicidad de ciertos medios de comunicación, ¿no? Que desinforman, manipulan, etc. Nosotros lo sabemos, lo conocemos, lo hemos vivido en Ecuador también. ¿Usted cree que los medios de comunicación manipulan la información? Sin lugar a dudas. No conozco Telemundo, pero al menos a nivel ecuatoriano, a nivel latinoamericano, vea de propiedad de quiénes son los medios de comunicación. No son del pueblo, no es que tienen controles democráticos, son un poder. ¿Dónde está el contrapoder? Pertenecen a media docena de familias, muchas veces grandes monopolios mediáticos, como en Argentina, el Clarín, 80% de los medios de comunicación controla, ¿ya? Y familias normalmente vinculadas con la derecha y los grupos de poder que siempre nos han dominado. Muy bien. Ahora, hablando de lo que usted va a hacer luego de su presidencia, ¿piensa ir a una universidad a enseñar? Me encantaría. Aparte de mudarse a Europa. Antes de ser presidente, cuando todavía tenía una vida tranquila y feliz. Ahora tengo una vida muy feliz, pero no tan tranquila. Toda mi vida fui académico y me encanta. Me encanta la universidad, me encanta trabajar con jóvenes, me encanta ser profesor. ¿Qué más le gusta hacer? ¿Usted hace ejercicio? O sea, lo único que me gusta más que enseñar es aprender. Así que si pudiera estudiar otro posgrado, hacer investigación, etcétera, también estaría feliz. Pero podemos combinar las dos cosas, enseñar y aprender. Sí, tengo algunos hobbies, ¿no? Me gusta el deporte. Lastimosamente me lesioné las rodillas jugando fútbol, que era mi deporte favorito. Me dedico mucho a la bicicleta,
me gustan las actividades al aire libre, hacer caminatas con mi hijo, campamentos, etc. ¿Tiene un equipo favorito? ¿De fútbol? A nivel de Ecuador, por supuesto, Emelec. Ok. ¿Fuera de Ecuador? Pregunta obvia porque es el mejor equipo de la historia ecuatoriana. Un poquito sesgada la observación. ¿Fuera de Ecuador? Bueno, ¿Algún gran jugador? O sea, no soy seguidor de ningún equipo, pero me gusta el buen fútbol. Y por supuesto, al que le gusta el buen fútbol tiene que seguir un Barça, tiene que seguir un Real Madrid. Y entre jugadores, pues, Messi, aunque tal vez por la elegancia en su estilo de juego, prefiero a Cristiano Ronaldo, ¿no? Hablando de Messi, hablando de los papeles de Panamá, ¿qué le parece qué buena pregunta y qué buen tópico. ¿Qué le parece todo esto que ha surgido? ¿Sabe lo que hicieron con los jefes papeles? de Estado buscando pues buenas inversiones, ¿no? Sí, yo creo que un jefe de Estado que tenga una cuenta, no quiero llamar a Panamá paraíso fiscal, con nosotros intercambia información, pero que tenga una cuenta fuera de su país, empresa fuera de su país, me parece una contradicción, ¿no? Porque creo que una condición fundamental para ser presidente, jefe de Estado, es tener un sano nacionalismo. ¿Cree en la prensa ahora que fue no totalmente, quien sacó porque no sé si usted conoce esta información? ¿Y cuándo la sacó? ¿Usted sabe? Hace casi un año. Se han pasado investigando para tratar de hacerle daño solo a los supuestos hombres políticos, a los gobiernos. Los privados son intocables y han revisado por todos lados un año y no han logrado encontrar nada de nuestro gobierno. Las cosas que sacaron son tonterías, que el fiscal de la Nación en el 99 compró una casa en Ecuador a través de un offshore, en un fideicomiso en Panamá, que un fugitivo actual de la justicia compró su casa en Miami, porque él radicaba en Miami, a través de otra empresa en Panamá, y que un asesor legal externo de la Secretaría Nacional de Inteligencia, o sea, un abogado que contrataron para unos juicios, era representante de esta empresa en Ecuador. O sea, nada que ver, han buscado por todos lados y no han encontrado absolutamente nada. Porque el problema no es haber utilizado una empresa o un estudio jurídico en Panamá, es haberlo utilizado no por necesidad, sino por voluntad, y peor aún, ahí sí sería corrupción. Lo primero ya me parece una contradicción para los verdaderos nacionalistas, pero si esa empresa fantasma, lo que hubiesen creado, sirvió para evadir impuestos, para sacar capitales, eso ya me parece corrupción. Obviamente evadir impuestos es necesariamente corrupción, pero incluso sacar capitales de países como los nuestros me parece algo inmoral. En todo caso han buscado por todos lados, pero han sacado lo que les convenía. Ahora estamos pidiendo toda la información, porque usted puede tener la plena seguridad de que en esos archivos, ¿ya? Son casi 11 millones, no hay 3 ecuatorianos, debe haber 300, y muchos dueños de medios de comunicación, etcétera, pero eso no lo quieren sacar. Así que estamos iniciando una campaña a nivel mundial para que los ciudadanos exijamos que ahora sí publiquen toda la información y verán que saltarán maravillas, ¿ya? Entonces, de opositores, de dueños de medios de comunicación, etcétera, que tienen sus compañías, sus fortunas en paraísos fiscales y se los está protegiendo. Entonces, ha sido una lucha, entre comillas, contra la corrupción bastante selectiva, lo cual significa más corrupción. Si ellos son verdaderamente honestos, deberían poner a disposición del mundo toda la información. Muy bien. Presidente, ¿tiene algo más que decirnos? No, solamente agradecerle por esta entrevista. Realmente para aquel, y si me lo da bien cortito y bien sabroso, como decimos acá, en 30 segundos o menos, una persona que no conozca a Ecuador, ¿qué tiene para ofrecer? El país de los 4 mundos. En una semana pueden conocer toda Latinoamérica, sus costas, sus montañas, su selva, las Islas Galápagos únicas en el mundo, pero sobre todo su gente. Así que all you need is Ecuador. Bienvenidos al Ecuador. Muchas gracias. Gracias a usted. Un placer. Encantado. Gracias. Ciudadano TV presentó entrevista al presidente Rafael Correa con la cadena Telemundo 47 desde Nueva York. Económicos y políticos. No hay disputas dentro del sistema. Aquí las disputas entre el Partido Demócrata y Republicano son dentro de un sistema que goza de amplio consenso social, que ha sido muy exitoso. Y para cualquier efecto práctico tenemos monopartidismo, tal vez con matices, ¿no? Que Trump es medio exagerado, disparado, pero
yo tengo más diferencias dentro de Alianza País. Entonces lo importante es que se consolide ese proyecto político, se consolide una visión de país, se consolide una dirección hacia el desarrollo y no haya la inestabilidad que ha existido en Ecuador y en toda América Latina. Dentro de esa continuidad, ¿no?, hay que seguir construyendo, hay que seguir cambiando dentro de la continuidad. Por ejemplo, debemos seguir mejorando el sistema educativo, el sistema universitario. La clave del poder de Estados Unidos no es el poder militar, es la ciencia, la tecnología, la innovación. Tenemos que trabajar muchísimo en todo aquello. Entonces falta mucho camino por andar, pero le insisto, se ha hecho y mucho. Usted no puede ser reelegido, sin embargo, ¿puede pasar un término y puede postularse de nuevo? Sí, con una reforma que hicimos a la Constitución, una enmienda a la Constitución. ¿Qué es de eso? ¿Está pensando en descansar un poco y regresar a la política? O sea, estoy pensando en más adelante. Estoy pensando en descansar bastante. Y mis planes por lo pronto no son regresar a la política, pero nunca se sabe, ¿no? Lastimosamente la política ecuatoriana, y le podría decir latinoamericana en general, es bastante cavernícola, ¿no? No es que hay oposición, hay normalmente intentos de desestabilización, y si se pierde el poder el otro trata de perseguir al anterior, destrozarlo ya en humano como persona, qué corrupción y tanta cosa, ¿no? Entonces, si se presenta algo de eso, pues tendremos que volver, pero mis planes por lo pronto no son volver, ¿no? Es pasar un tiempo con la familia, incluso mi esposa es de Bélgica, quisiera pasar un tiempo en Bélgica, viviendo en Bélgica, creo que lo merecen mi esposa y mi familia. ¿Se sentiría a gusto viviendo en Bélgica? Dado Sí, a mí me gusta mucho. Los actos terroristas, dado que sí, el gobierno no hizo por su parte, ha sido criticado. Ni me haga acuerdo de eso, porque mis dos hijas... Por haber permitido esto. Mis dos hijas estudian en Francia. Gracias, por si acaso, a becas que obtuvieron del gobierno francés por sus propias calificaciones, sus propios méritos. Entonces esto nos tiene muy preocupados, ¿no? Sí, esa es una preocupación muy grande, pero bueno, pese a eso, pues el plan era ir a vivir un tiempo a Bélgica. Muy bien. Hay una encuesta nacional de Cedatos de marzo de este año que dice que... Bien, no sé los resultados, pero yo se los doy. Que nadie le crea Cedatos. Bueno, pero se los doy, porque Okay. Yo se los mencioné y usted me dice qué tiene que decir. El 56% de los ecuatorianos opinaron que el país va por un buen camino, eso fue el año pasado. Sin embargo, ahora el 29% bajó al 29%. ¿Qué dice? Vea, que normalmente Cedatos es bien conocido en Ecuador, ¿no? Las malas noticias usted tiene que rebajarle un 20% más o menos de porcentaje, y las buenas noticias tendría que aumentarle un 20%, porque siempre manipula todo para estar contra nuestro gobierno, sobre todo, ¿no? Porque no la contrata nuestro gobierno, esta empresa trabaja para la oposición de derecha. Pero lo que sí es cierto es que las condiciones se han vuelto mucho más duras, el ánimo, eso es una estrategia de la oposición, tratar de cambiar el ánimo de la gente. En política, cuando usted tiene un ánimo equivocado, pesimista, incertidumbre, es como el cuerpo humano cuando usted tiene bajas defensas, cree cualquier cosa, le cae cualquier virus, ¿ya? Eso tratan de hacer. Yo creo que no lo han logrado, pero obviamente las condiciones son bastante difíciles, tienen la capacidad, los opositores, ciertos medios de comunicación, de manipular todo. Entonces de repente el capitán de un barco ha navegado muy bien, ha mejorado el barco, y se encuentra con una tormenta, y la culpa de la tormenta es del capitán del barco. Usted sabe que estamos pasando una tormenta a nivel regional, la caída de los precios de los commodities, en el caso ecuatoriano por partida doble, porque al mismo tiempo se nos ha apreciado el dólar. Para los economistas profesionales, ¿no? Usted puede hablar con cualquiera de ellos, eso es una situación en extremo difícil, y pese a eso lo hemos hecho muy bien, continuamos adelante, pero obviamente no se puede esperar a atravesar la tormenta perfecta, como yo le he llamado, sin ni siquiera mojarse, pero la estamos atravesando y bastante bien. En cuanto a Cuba, Cuba ya tiene lazos con Estados Unidos económicamente, se han abierto vuelos diarios. ¿Qué es eso? ¿Cuál es su opinión? Presidente Rafael Correa con la cadena Telemundo 47 desde Nueva York. Señor presidente, muchas gracias por conceder esta entrevista a Telemundo 47, Noticiero 47. Es un placer para mí pues estar con usted esta mañana. Está promocionando un tour, ¿podemos decir así? Bueno, primero muchas gracias a usted por la entrevista.
Gracias a Telemundo y a través de Telemundo un abrazo a todos los hermanos latinoamericanos en América del Norte, en toda la patria grande. En realidad hemos hecho un documental muy interesante sobre Ecuador. Este es un proyecto del productor Peter Greenberg, se llama Royal Tour. Normalmente es el séptimo, lo hace con jefes de Estado. O sea, lo interesante del documental, además de presentar la belleza de un país, es que el guía turístico es el jefe de Estado. Lo he hecho con el rey de Jordania, con el primer ministro israelí, con el presidente de México. Y bueno, nos invitó a participar en esta ocasión y lo hicimos con muchísimo gusto. Fue una semana muy intensa de filmación, pero creo que el producto es muy bueno y se puede mostrar al mundo lo que es Ecuador, un país bellísimo. ¿Qué le emociona a usted de este documental? Es decir, ecuatoriano que ama a su país, ecuatoriano que lo tiene que dar a conocer al mundo. ¿Qué lo emociona? Yo vivo enamorado de mi país y obviamente mi opinión no es muy objetiva, es bastante sesgada, pero creo que es uno de los países más hermosos del mundo y conozco, la vida me ha dado la oportunidad de conocer muchos países. ¿Y por qué? Entre otras cosas. Porque Ecuador es uno de los países más pequeños de América del Sur. Solo es más pequeño Uruguay, el segundo más pequeño. Pero tiene lo que llamamos los 4 mundos. Tiene todos los climas del mundo, tiene todos los paisajes del mundo, porque tenemos costa, Océano Pacífico, con bellísimas playas como las playas del Caribe. Tenemos Andes, bellísimos como Chile, pero por ejemplo se acaba de demostrar o ratificar con una misión francesa que vino al país con última tecnología, que el Chimborazo es el punto más alejado del centro de la Tierra. Es decir, si usted ve la Tierra de Marte, el punto más saliente no es el Everest, es el Chimborazo. Desde el nivel del mar, el punto más saliente es el Everest, pero porque como el Chimborazo se encuentra mucho más cerca de la línea ecuatorial, desde el centro de la Tierra, el punto más elevado se llama Chimborazo en Ecuador. También tenemos, por ejemplo, el Cayambe, otro nevado, en plena línea ecuatorial. Eso no lo encuentra en ninguna otra parte del mundo. Tenemos la selva amazónica, como la tiene Brasil, por ejemplo, pero solo en Ecuador usted lo puede encontrar todo tan cerca. Usted puede desayunar en las costas del Pacífico, mariscos frescos, usted puede almorzar en los Andes y puede cenar en Amazonía. Y al día siguiente, a 1 hora y media de vuelo, usted puede llegar a las Islas Galápagos, que no lo tiene nadie más. Esos son los 4 mundos que ofrece el Ecuador a todo el planeta. Muy bien. Obviamente esto es una manera de dar a conocer el país, pero también es atraer a aquellas personas que quieran mudarse allá. ¿Qué hay de eso, por ejemplo? Esa es una gran pregunta, le agradezco muchísimo, porque Ecuador y ciertas ciudades de Ecuador, Cuenca por ejemplo, han ganado varios años consecutivos el premio como el mejor lugar del mundo para los retirados. En estos momentos tenemos miles de personas jubiladas, especialmente americanos, pero también de otras partes del mundo, viviendo en Ecuador. ¿Y por qué? Como ellos mismos lo mencionan, por ¿Qué el gran, tienes para esas personas? Gran nivel de vida, que es uno de los países más seguros de la región, bajo costo, muy buenos servicios de salud, etcétera, ¿no? Y están muy contentos viviendo en nuestro país. ¿Hay incentivos para aquellos que deseen mudarse al Ecuador? Es decir, aquellos que vivan de una pensión. Bueno, el mejor incentivo es el nivel de vida con respecto a lo que ellos reciben como pensión. Es decir, con lo que ellos reciben como jubilados de Estados Unidos pueden tener un muy alto nivel de vida en Ecuador, en lugares como Cuenca, Cotacachi, La Costa, con lo que ellos pueden adquirir con su ingreso por jubilados, pero también por los servicios públicos gratuitos que existen. Tenemos la mejor red vial de carreteras de toda América Latina. Tenemos un muy buen servicio de salud a nivel público que cada vez se supera. Y en general, Ecuador ha mejorado muchísimo en servicios públicos. ¿Cómo está el dólar? Es decir, ¿se utiliza el dólar allá? Sí, esa es otra ventaja para los retirados americanos. El ecuatoriano, esa autoestima, esa confianza en nosotros mismos. Y eso es lo más importante. Entonces, yo no les puedo garantizar a todos la felicidad, pero sí oportunidades y que con fe en nosotros mismos podemos superar cualquier obstáculo. Bien. Presidente, ¿hace cuánto usted no venía a Estados Unidos? Vine para la Asamblea de las Naciones Unidas en septiembre pasado. Muy bien. ¿Cómo ve las primarias? ¿Cómo ve las elecciones en Estados Unidos? ¿Cómo ve el complejo escenario que se está dando en Estados Unidos? Por ejemplo, Donald Trump. Igual que ellos ven las elecciones en Ecuador. Quiero
A lo que quiero hacer referencia es que yo creo que Latinoamérica ya es otra. Entonces no nos debe preocupar mucho las elecciones en Estados Unidos. Tenemos capacidades para caminar con nuestros propios pies, como decía José Gervasio Artigas, ese prócer uruguayo. Por supuesto, Estados Unidos es el país más poderoso del mundo y siempre tiene influencia a nivel planetario y particularmente a nivel latinoamericano. Pero no debe preocupar mucho las elecciones en Estados Unidos. Pero usted como líder de un país, por ejemplo Donald Trump, que salga presidente de Estados Unidos. Sería una pena, pero sería la elección del pueblo norteamericano. Dígame, ¿Perdona? Dígame. Sería una pena por lo que representa Donald Trump, ¿no? Pero sería la elección del pueblo norteamericano. Pero insisto, lo principal aquí es que Latinoamérica ha cambiado, tiene capacidad de marchar con sus propios pies, así que el interés por las elecciones en Estados Unidos debería ser el mismo interés que Estados Unidos tiene con las elecciones en América Latina, ¿no? ¿Qué hay de Hillary Clinton? Bueno, una mujer a la que yo aprecio y admiro muchísimo, le deseo la mejor de las suertes. Yo estudié en Estados Unidos, hice mi doctorado en economía en la Universidad de Illinois. Estuve 4 años en la época de los Clinton, ¿no? Admiro mucho a Bill y le estoy muy agradecido porque yo sé que él no es el que firma las becas, las ayudas financieras, pero en su gobierno pude estudiar aquí en este gran país y lo considero un gran presidente y siempre admiré a su esposa, ¿no? Por su sensibilidad, por su inteligencia, incluso por su belleza, ¿no? Era una mujer con una belleza muy especial. Muy bien. Presidente, usted como mandatario del Ecuador, ¿qué puede decir que ha sido su mayor logro hasta ahora? Lo que le mencioné hace un momento, cambiar ese espíritu del pueblo ecuatoriano. Cuando yo llegué en el 2007, precisamente como consecuencia de esa crisis de 1999, como consecuencia de la tragedia de la migración, usted sabe lo que es que en un país en ese entonces, tal vez 12 millones de habitantes, se calcula que en pocos años, 3, 4 años, salieron 2 millones de personas. Se destruyeron familias, se fracturó la sociedad. Empezaron fenómenos como el suicidio infantil, se suicidaban niños de 12 años, porque sus padres, papá y mamá, estaban en España, ellos se estaban criando con el tío, con el vecino, con el abuelo. Fue realmente una tragedia nacional. Y no se había recuperado el país de esa tragedia. Todavía no se habían cobrado las cuentas a los banqueros prófugos, corrompidos. No se habían pagado a los acreedores de la banca. El país todavía estaba destrozado a nivel de servicios públicos, no había educación, salud, había un desánimo generalizado, el país estaba desmoralizado e inmovilizado. Hoy es totalmente diferente, ¿no? Usted encuentra mucho orgullo nacional, un país lleno de energía, un país, un pueblo con confianza en sí mismo, y eso que no se puede medir, que no se puede ver, que no es algo tangible, tal vez lo más importante para alcanzar el desarrollo. ¿Qué le falta por hacer? Muchísimo. Es decir, usted no va a ser candidato, va a estar hasta el 2017. ¿Qué le falta por hacer? Vea, como dijo una sencilla mujer en Amalusa, Amalusa es un apartado rincón al sur de la patria, en la provincia de Loja. Hace pocos días, cuando inauguramos un carretero en un pueblo que nadie se había acordado, porque no da muchos votos, esa gente vivía en el abandono. Nosotros fuimos allá, les entregamos un carretero de primer orden y el propio presidente lo entregó. Y esta sencilla mujer beneficiaria esa hora dijo en su discurso: presidente, sabemos que falta mucho por hacer, pero también sabemos que nunca se ha hecho tanto como ahora. Falta mucho por hacer, pero hemos hecho ya muchísimo y hay que seguir adelante. Pero falta poco, otro año más. Bueno, ¿cuáles son sus planes? Es decir, ¿cuáles son los proyectos? Si usted me puede mencionar, ¿cuál sería un proyecto que quiero terminar? Lo importante es la continuidad del proyecto político. Eso es lo que muchas veces no se entiende desde Norteamérica, de Europa. En América Latina todavía están en disputa sistemas. Gran noticia para América Latina, para Estados Unidos, para el mundo, ¿no? Ojalá todos los pueblos puedan respetarse mutuamente, todos los países puedan establecer relaciones soberanas, en paz. Entonces esto nos debería alegrar a todos, aunque es solo un principio, ¿no? Falta mucho por hacer, aparece como concesión de Estados Unidos, como dádiva, y es estricta justicia. Incluso Cuba debería ser compensada. Usted sabe cuánto bienestar, cuánta vida, cuántos recursos le ha costado ese bloqueo de más de medio siglo, que atenta contra todo derecho internacional y derecho interamericano, etc. Entonces este es un primer paso, pero tiene que levantarse el bloqueo y tiene que salir Guantánamo también de Cuba, uno de los vestigios de neocolonialismo o de colonialismo en nuestra América, que es absolutamente inaceptable.
Pero el bloqueo también se debe a que Cuba, pues, sacó a los americanos, es decir, empresas americanas. Tampoco podemos dejar de olvidar eso. ¿Y quién nombró a Estados Unidos árbitro mundial? Eso tiene que sancionarlo la ONU, algún organismo multilateral reconocido por todos los países, pero no unilateralmente un país. O sea, es indiscutible que atenta contra el derecho interamericano, el derecho internacional, a tal punto que en cada Asamblea General de la ONU es condenado el bloqueo. Venezuela. Su relación con Venezuela, con el presidente Maduro. Es un querido amigo y muy cercana a la relación con Venezuela. Un país al que queremos muchísimo también. ¿Aprueba lo que está pasando en Venezuela? Es decir, hay presos políticos, hay ¿Cuáles son los presos políticos, me podría decir? Los diferentes presos políticos. O sea, cuando, mire, un Estado de Derecho se persiguen delitos, no personas. Seamos objetivos, hubo un delito hace un par de años, más de 40 muertos, inducidos por ciertos líderes políticos. ¿Es que debe quedar en impunidad ese crimen, esas muertes? Eso es lo que se sanciona en un Estado de Derecho. Si Leopoldo López es culpable o no, podemos discutirlo, pero es claro que hubo muertes y alguien tiene que ser responsable de esas muertes. Pero cuidado, o sea, si un político es responsable de esas muertes, no es preso político. Están investigándose esas muertes y sancionando a los responsables de esas muertes. Entonces, más que presos políticos, puede haber criminales presos, ¿no? ¿Y qué hay cuando se ven esas largas colas, esas largas filas? Un país con tanto dinero, que hoy se ve tristemente en las noticias, que las personas no tienen harina pan, que no tienen cómo comer. Bueno, usted que habla de tanto dinero, etcétera, ahora de Venezuela, ¿qué era Venezuela antes de Chávez? Porque yo no sé si usted conozca que durante 60, 70 años, Venezuela fue el principal exportador de petróleo del mundo, fue la Arabia Saudita del mundo. ¿Dónde quedó esa plata? Es como que si ahora tuviera bastante dinero Venezuela, siempre tuvo, durante décadas, no siempre, durante décadas en el siglo pasado. ¿Dónde está ese dinero? Probablemente en condominios de la oligarquía venezolana en Miami, afuera del país. Revise los reportes de la CEPAL, Venezuela es de los países que más ha reducido la pobreza. Se le desploma el precio del petróleo, hay graves problemas, pero además hay un boicot económico que crea escasez, pero también hay manipulación mediática. Yo le puedo mostrar la última denuncia, una foto de escaparates vacíos que no era de Venezuela, era aquí en Nueva York. Entonces hay mucha manipulación. ¿Cómo podemos poner una definición a lo que está pasando hoy día? Es decir, grave crisis económica. Hay necesidad, no se encuentran medicinas, no hay educación, la gente quiere salir de Venezuela. No sé si la gente quiere salir de Venezuela, pero grave crisis económica, pero en lugar de arrimar el hombro a la oligarquía venezolana es agravar esa crisis porque la prioridad es estabilizar a la revolución bolivariana. Y con complicidad de ciertos medios de comunicación, ¿no?, que desinforman, manipulan, etc. Nosotros lo sabemos, lo conocemos, lo hemos vivido en Ecuador también. ¿Usted cree que los medios de comunicación manipulan la información? Sin lugar a dudas. No conozco Telemundo, pero al menos a nivel ecuatoriano, a nivel latinoamericano, vea de propiedad de quiénes son los medios de comunicación. No son del pueblo, no es que tienen controles democráticos, son un poder. ¿Dónde está el contrapoder? Pertenecen a media docena de familias, muchas veces grandes monopolios mediáticos, como en Argentina, el Clarín, 80% de los medios de comunicación controla, ¿ya? Y familias normalmente vinculadas con la derecha y los grupos de poder que siempre nos han dominado. Muy bien. Ahora, hablando de lo que usted va a hacer luego de su presidencia, ¿piensa ir a una universidad a enseñar? Me encantaría. Aparte de me encantaría. Tal vez, como se ha apreciado en los últimos meses en forma bastante considerable el dólar, puede ser una desventaja para los retirados europeos de otras partes del mundo. Pero, por ejemplo, para los americanos, como utilizamos la misma moneda, pues prácticamente la apreciación del dólar es indiferente y ese dólar en Ecuador puede comprar muchísimo más que en Estados Unidos, ¿no? Usted está presentando este documental en otras ciudades, obviamente, pero para el ecuatoriano, ¿hay un mensaje? Porque también los compatriotas son importantes. Pero por supuesto, lo que más ha crecido en este mundo. Lo que más ha crecido es el turismo interno. Yo le decía que Ecuador es de los países más pequeños de Sudamérica, el segundo más pequeño después de Uruguay. Pero pese a aquello, los ecuatorianos no conocíamos nuestro país por la mala red vial,
por la falta de conectividad. Por ejemplo, yo nací en Guayaquil, eso es muy cerca de la costa pacífica del Ecuador, costa del Océano Pacífico. Prácticamente los ecuatorianos no conocíamos la selva amazónica porque eran 16, 18 horas de viaje, muy riesgoso, además muy incómodo por malos caminos, etc. Ahora usted puede llegar de Guayaquil a la selva amazónica en 6, 7 horas por caminos, carreteros de primer orden, de primera calidad. Entonces, lo que más ha crecido, mucho más que el turismo del exterior, es el turismo interno. Y eso para nosotros, primero, nos enorgullece y segundo, es una prioridad, porque los ecuatorianos debemos descubrir nuestro país, que le insisto, para mí es de los países más bellos del planeta. ¿A usted le gustaría que muchas personas que vengan de su país o que tengan pensado salir de Ecuador, entren a Estados Unidos sin documentos, se pudieran quedar en su país? Mire, ese flujo migratorio se ha reducido grandemente. Yo quiero decirle que Ecuador no era un país de gran migración. El problema es que en el año 1999 tuvimos una terrible crisis económica fruto de la quiebra de 16 bancos. Fue básicamente una crisis bancaria que se contagió a toda la economía y por eso se le congelaron los depósitos a la gente, el desempleo subió al 16%, arruinaron la vida de mucha gente y esa gente en su desesperación tuvo que emigrar. Mucha migró a España por cuestiones de idiomas, porque no se necesitaba visa en ese entonces, y otra a los Estados Unidos, porque siempre ha sido nuestro principal socio comercial. Millones de personas salieron en pocos años. Eso fue una verdadera tragedia nacional. Gracias a Dios, con nuestro gobierno ese flujo migratorio se revirtió. Es decir, son más los que regresan que los que salen. Y los pocos que salen muchas veces es por cuestiones de unidad familiar, porque ya sus padres están viviendo en Estados Unidos, sus padres están viviendo en España y los hijos quieren unirse a sus progenitores. Pero le puedo decir que el flujo migratorio se ha revertido. Es más la gente que regresa que la gente que sale del país. Hay muchas personas que el último recuerdo que tienen es el que dejaron hace 15 años, 20 años atrás. Se mantienen más o menos en las noticias, se mantienen más o menos pensando, voy a regresar, pero tengo miedo. Es decir, si existe el crimen, que no hay un buen sistema de salud, para ellos, ¿qué hay? Es decir, cuando son cosas esenciales, como es la seguridad, el sistema de salud, ¿qué hay? Yo puedo decirle que Ecuador es mucho más seguro que varias ciudades de Estados Unidos. En estos momentos somos de los países más seguros de toda América Latina. Hemos mejorado muchísimo en seguridad. Por ejemplo, nuestro sistema integrado de seguridad, el ECU 911, es el mejor de América Latina y uno de los mejores del planeta. No quiere decir con esto que no puede suceder algo como puede suceder en Estados Unidos o en cualquier otro lugar. Los servicios de salud también han mejorado muchísimo, ¿no? En estos momentos tenemos de las mejores redes de salud pública de toda la región. Ahora, son momentos duros, porque Ecuador es un país exportador de petróleo, el precio del petróleo se ha desplomado, no tenemos moneda nacional y el dólar, la moneda que utilizamos, se ha apreciado, exactamente lo contrario de lo que recomienda la técnica económica para esta clase de situaciones. Pero yo les digo, hay que perder el miedo, que nos roben todo menos la esperanza. Juntos podemos superar cualquier desafío. Ecuador ya cambió. Ellos, si salieron hace 15 años y no han vuelto a su país en los últimos años, si regresan encontrarán un país totalmente diferente. En lo material, infraestructura, servicios públicos, etcétera, pero también en lo intangible, en lo espiritual, la autoestima de los ecuatorianos. Hemos recuperado ese orgullo con bellísimas playas como las playas del Caribe. Tenemos Andes bellísimos como Chile, pero por ejemplo se acaba de demostrar o ratificar con una misión francesa que vino al país con última tecnología que el Chimborazo es el punto más alejado del centro de la Tierra. Es decir, si usted ve la Tierra de Marte, el punto más saliente no es el Everest, es el Chimborazo. Desde el nivel del mar, el punto más saliente es el Everest, pero porque como el Chimborazo se encuentra mucho más cerca de la línea ecuatorial, desde el centro de la Tierra, el punto más elevado se llama Chimborazo en Ecuador. También tenemos, por ejemplo, el Cayambe, otro nevado, en plena línea ecuatorial. Eso no lo encuentra en ninguna otra parte del mundo. Tenemos la selva amazónica, como la tiene Brasil, por ejemplo, pero solo en Ecuador usted lo puede encontrar todo tan cerca. Usted puede desayunar en las costas del Pacífico, mariscos frescos, usted puede almorzar en los Andes y puede cenar en Amazonía. Y al día siguiente, a 1 hora y media de vuelo, usted puede llegar a las Islas Galápagos, que no lo tiene nada más.
nadie más. Esos son los 4 mundos que ofrece el Ecuador a todo el planeta. Muy bien. Obviamente esto es una manera de dar a conocer el país, pero también es atraer a aquellas personas que quieran mudarse allá. ¿Qué hay de eso, por ejemplo? Esa es una gran pregunta, le agradezco muchísimo, porque Ecuador y ciertas ciudades de Ecuador, Cuenca por ejemplo, han ganado varios años consecutivos el premio como el mejor lugar del mundo para los retirados. En estos momentos tenemos miles de personas jubiladas, especialmente americanos, pero también de otras partes del mundo, viviendo en Ecuador. ¿Y por qué? Como ellos mismos lo mencionan, por ¿Qué el gran, tienes para esas personas? Gran nivel de vida, que es uno de los países más seguros de la región, bajo costo, muy buenos servicios de salud, etcétera, ¿no? Pero le puedo decir que el flujo migratorio se ha revertido. Es más la gente que regresa que la gente que sale del país. Hay muchas personas que el último recuerdo que tienen es el que dejaron hace 15 años, 20 años atrás. Se mantienen más o menos en las noticias, se mantienen más o menos pensando, voy a regresar, pero tengo miedo. Es decir, si existe el crimen, que no hay un buen sistema de salud, para ellos, ¿qué hay? Es decir, cuando son cosas esenciales, como es la seguridad, el sistema de salud, ¿qué hay? Yo puedo decirle que Ecuador es mucho más seguro que varias ciudades de Estados Unidos. En estos momentos somos de los países más seguros de toda América Latina. Hemos mejorado muchísimo en seguridad. Por ejemplo, nuestro sistema integrado de seguridad, el ECU 911, es el mejor de América Latina y uno de los mejores del planeta. No quiere decir con esto que no puede suceder algo como puede suceder en Estados Unidos o en cualquier otro lugar. Los servicios de salud también han mejorado muchísimo, ¿no? En estos momentos tenemos de las mejores redes de salud pública de toda la región. Ahora, son momentos duros, porque Ecuador es un país exportador de petróleo, el precio del petróleo se ha desplomado, no tenemos moneda nacional y el dólar, la moneda que utilizamos, se ha apreciado, exactamente lo contrario de lo que recomienda la técnica económica para esta clase de situaciones. Pero yo les digo, hay que perder el miedo, que nos roben todo menos la esperanza. Juntos podemos superar cualquier desafío. Ecuador ya cambió. Ellos, si salieron hace 15 años y no han vuelto a su país en los últimos años, si regresan encontrarán un país totalmente diferente. En lo material, infraestructura, servicios públicos, etcétera, pero también en lo intangible, en lo espiritual, la autoestima de los ecuatorianos. Hemos recuperado la costa pacífica del Ecuador, costa del Océano Pacífico. Prácticamente los ecuatorianos no conocíamos la selva amazónica porque eran 16, 18 horas de viaje, muy riesgoso, además muy incómodo por malos caminos, etcétera. Ahora usted puede llegar de Guayaquil a la selva amazónica en 6, 7 horas por caminos, carreteros de primer orden, de primera calidad. Entonces, lo que más ha crecido, mucho más que el turismo del exterior, es el turismo interno. Y eso para nosotros, primero, nos enorgullece. Y segundo, es una prioridad, porque los ecuatorianos debemos descubrir nuestro país, que le insisto, para mí es de los países más bellos del planeta. ¿A usted le gustaría que muchas personas que vengan de su país o que tengan pensado salir de Ecuador, entren a Estados Unidos sin documentos, se pudieran quedar en su país? Mire, ese flujo migratorio se ha reducido grandemente. Yo quiero decirle que Ecuador no era un país de gran migración. El problema es que en el año 1999 tuvimos una terrible crisis económica fruto de la quiebra de 16 bancos. Fue básicamente una crisis bancaria que se contagió a toda la economía y por eso se le congelaron los depósitos a la gente, el desempleo subió al 16%, arruinaron la vida de mucha gente y esa gente en su desesperación tuvo que emigrar. Mucha migró a España por cuestiones de idiomas, porque no se necesitaba visa en ese entonces, y otra a los Estados Unidos, porque siempre ha sido nuestro principal socio comercial. Millones de personas salieron en pocos años. Eso fue una verdadera tragedia nacional. Gracias a Dios, con nuestro gobierno ese flujo migratorio se revirtió. Es decir, son más los que regresan que los que salen. Y los pocos que salen muchas veces es por cuestiones de unidad familiar, porque ya sus padres están viviendo en Estados Unidos, sus padres están viviendo en España y los hijos quieren unirse a sus progenitores. Son muy contentos viviendo en nuestro país. ¿Hay incentivos para aquellos que deseen mudarse al Ecuador? Es decir, aquellos que vivan de una pensión. Bueno, el mejor incentivo es el nivel de vida con respecto a lo que ellos reciben como pensión. Es decir,
con lo que ellos reciben como jubilados de Estados Unidos pueden tener un muy alto nivel de vida en Ecuador, en lugares como Cuenca, Cotacachi, La Costa, con lo que ellos pueden adquirir con su ingreso por jubilados, pero también por los servicios públicos gratuitos que existen. Tenemos la mejor red vial de carreteras de toda América Latina. Tenemos un muy buen servicio de salud a nivel público que cada vez se supera. Y en general, Ecuador ha mejorado muchísimo en servicios públicos. ¿Cómo está el dólar? Es decir, ¿se utiliza el dólar allá? Sí, esa es otra ventaja para los retirados americanos. Tal vez, como se ha apreciado en los últimos meses en forma bastante considerable el dólar, puede ser una desventaja para los retirados europeos de otras partes del mundo. Pero, por ejemplo, para los americanos, como utilizamos la misma moneda, pues prácticamente la apreciación del dólar es indiferente y ese dólar en Ecuador puede comprar muchísimo más que en Estados Unidos, ¿no? Usted está presentando este documental en otras ciudades, obviamente, pero para el ecuatoriano, ¿hay un mensaje? Porque también los compatriotas son importantes. Pero por supuesto, lo que más ha crecido en este mundo. Lo que más ha crecido es el turismo interno. Yo le decía que Ecuador es de los países más pequeños de Sudamérica, el segundo más pequeño después de Uruguay. Pero pese a aquello, los ecuatorianos no conocíamos nuestro país por la mala red vial, por la falta de conectividad. Por ejemplo, yo nací en Guayaquil, eso es muy cerca de la... Presidente Rafael Correa, con la cadena Telemundo 47, desde Nueva York. Señor presidente, muchas gracias por conceder esta entrevista a Telemundo 47, Noticiero 47. Es un placer para mí pues estar con usted esta mañana. Estaba promocionando un tour, ¿podemos decir así? Bueno, primero muchas gracias a usted por la entrevista. Gracias a Telemundo y a través de Telemundo un abrazo a todos los hermanos latinoamericanos en América del Norte, en toda la patria grande. En realidad hemos hecho un documental muy interesante sobre Ecuador. Este es un proyecto del productor Peter Greenberg, se llama Royal Tour. Normalmente es el séptimo, lo hace con jefes de Estado. O sea, lo interesante del documental, además de presentar la belleza de un país, es que el guía turístico es el jefe de Estado. Lo ha hecho con el rey de Jordania, con el primer ministro israelí, con el presidente de México. Y bueno, nos invitó a participar en esta ocasión y lo hicimos con muchísimo gusto. Fue una semana muy intensa de filmación, pero creo que el producto es muy bueno y se puede mostrar al mundo lo que es Ecuador, un país bellísimo. ¿Qué le emociona a usted de este documental? Es decir, ecuatoriano que ama a su país, ecuatoriano que lo tiene que dar a conocer al mundo. ¿Qué le emociona? Yo vivo enamorado de mi país y obviamente mi opinión no es muy objetiva, es bastante sesgada, pero creo que es uno de los países más hermosos del mundo y conozco, la vida me ha dado la oportunidad de conocer muchos países. ¿Y por qué? Entre otras cosas. Porque Ecuador es uno de los países más pequeños de América del Sur. Solo es más pequeño Uruguay, el segundo más pequeño. Pero tiene lo que llamamos los cuatro mundos. Tiene todos los climas del mundo, tiene todos los paisajes del mundo, porque tenemos costa, Océano Pacífico,